Para Heidegger es un autor fundamental. Hasta en cierta manera se podría decir que la filosofía heideggeriana es una especie de camino de la fenomenología del espíritu al revés. O sea, lo que Hegel hace en forma de progreso, Heidegger lo hace en forma de regreso, o de deconstrucción, como dice él, o de retorno al pasado. Porque para Hegel la filosofía evoluciona en sentido progresivo hacia una plenitud. Para Heidegger esa evolución es negativa. Y se trata justamente de ir hacia atrás. En este libro, que es Sendas Perdidas, Heidegger afirma que en el fondo de esa evolución está el poder. Y lo explica en términos teológicos. La ciencia de la fenomenología del espíritu, dice, es la teología del absoluto en cuanto a su parusía en el Viernes Santo dialéctico especulativo. Aquí el absoluto muere, Dios ha muerto. Pero esto significa otra cosa, que no hay algún Dios. La ciencia de la lógica es la ciencia del absoluto, originariamente ente presente ante sí, en su autocomprensión como concepto absoluto. Ella es la absolutez del absoluto antes de la creación. Todas estas dos teologías son ontologías, son mundanas. Ellas piensan la mundanidad. Sí, hablando de la ciencia de la lógica. Y de la fenomenología. Son dos tipos de ontologías. Esa absolutización del absoluto antes de lo creado. Esa es la ciencia de la lógica. Eso es ciencia de la lógica. Sí. Y eso es mundano. Eso es mundano para Heidegger. Weltlichkeit. Ellas piensan la mundanidad. Welt es el mundo. La mundanidad del mundo. Aquí mundo significa el ente en su conjunto, donde el ente tiene el rasgo fundamental de la subjetividad. El mundo, entendido así, determina el propio ente como ente presente en la representación que representa el absoluto. La ciencia del saber absoluto, sin embargo, no es teología del mundo, porque secularizaría la teología cristiana y eclesiástica, sino porque es parte de la esencia de la ontología. Esta es más antigua que toda teología cristiana, la cual, por otra parte, debe comenzar con el ser ahí realmente para poder sufrir un proceso debe comenzar con el ser realmente, con el estar realmente, para poder sufrir un proceso de secularización. La teología del absoluto es el saber que sabe el ente en cuanto ente. Saber que en los pensadores griegos aclara la propia esencia ontoteológica y la sigue, sin subir, sin embargo, nunca hasta su origen último. En el lenguaje de la ciencia absoluta, resulta así claro que la teología cristiana, en lo que ella sabe y en cómo lo sabe, en cómo sabe lo que sabe, es metafísica. Hegel representa la culminación de la filosofía occidental, que comienza por los griegos e incluye el cristianismo. La teología cristiana es ontología. Y por lo tanto es secularizada, es secularización. Es muy interesante que los teólogos ortodoxos asumieron esta perspectiva de Heidegger.
y en vez de referirla a Hegel, la refieren a Santo Tomás. Santo Tomás sería el momento supremo de la secularización. De la Iglesia Ortodoxa. Y en modo popular, Santo Tomás es una especie de Satanás. Bueno, eso me dijo hace unos meses un alumno que venía de Ucrania, que para los ortodoxos Santo Tomás es Satanás. Y para los teólogos más elaborados es el momento supremo de la secularización, porque es el racionalizador del cristianismo. Heidegger dice lo mismo, pero lo dice respecto de Hegel. Para él no está mal eso, es la lectura de la esencia misma del proceso que comienza por los griegos y termina en el resto de la filosofía occidental. Pero ¿por qué? O sea, los ortodoxos interpretan a Santo Tomás como racionalista. Sí. Según los ortodoxos, Santo Tomás diría que es posible conocer a Dios con la razón, etcétera, etcétera, y todo eso va contra el misterio expresado en la Sagrada Escritura. ¿Qué es Bulgakov? Bueno, hay otros como Christoph Yanarás, que hizo un libro sobre Heidegger y Dionisio Areopagita. O sea, Dionisio Areopagita y Heidegger, en el fondo, permiten un acceso al cristianismo que está cerrado por la teología latina occidental, que tiene su culminación en Santo Tomás. El hecho de que Heidegger quiera escaparse de esto lo toman como un signo de que está atento al misterio. Evidentemente el misterio de Heidegger es muy distinto del misterio de Dionisio. La proposición, la experiencia de la conciencia es el escepticismo que se maduró a sí mismo, y la proposición, la fenomenología, es el calvario del espíritu absoluto. Unen el inicio de la obra con su final, el principio y el final de la fenomenología. Pero lo esencial de la fenomenología del espíritu no es la obra como creación de un pensador, sino la obra como la realidad de la conciencia misma. Porque la fenomenología es la experiencia. Es decir, la entidad del ente, ella es el recogimiento del autoaparecerse, del aparecer que aparece en base al manifestarse del absoluto. Bueno, aquí empieza el típico lenguaje heideggeriano. El autoaparecerse del aparecer que aparece en base al manifestarse del absoluto. En Heidegger hay una preferencia por la fenomenología respecto de la ciencia de la lógica. Y él subraya en este otro libro, que es un curso que dio sobre la fenomenología del espíritu, el subtítulo de la obra. La fenomenología se llama la ciencia de la experiencia de la conciencia. Y Heidegger hace toda una reflexión sobre este significado, porque para él se trata de ir más allá de la filosofía en el sentido occidental del término, de toda la historia, para ir a reconstruir o reproponer esta experiencia en el hombre. En ese sentido se puede decir que en Heidegger reaparece la mística. Ciertamente. ¿Cuál experiencia quiere reproponer? Bueno, eso es la cosa misma de la filosofía, es la tarea. Hacer reproponer la experiencia significa hacer reproponer al espíritu como lugar donde aparece el ente, como algo en lo cual se va gestando el ente desde adentro y que no tiene ya un sentido acabado.
ese sentido acabado es algo propio del poder, que es extrínseco a la experiencia, que es violento en cierta manera, y que es más propio de la ciencia que de la filosofía auténtica. La filosofía auténtica no es ciencia, es decir, no es mundana. Es poética. Después, y todavía no dice eso, pero después... No, es la primera vez que entiendo por qué dice que es poética. Está bien. Porque es invención. Sí, porque es técnica. Es el autoaparecer del espíritu. Ese autoaparecer del espíritu se da más en la mitología que en el pensar técnico. Porque el pensar técnico es el de este mundo. Y el pensar técnico lo dice explícitamente, no lo traje hoy el libro, en la introducción a la metafísica, creo que vos lo tenés. Sí, no lo traje hoy. Ahí dice explícitamente que el pensar técnico tiene su momento más grandioso en el nazismo. Y eso es lo que organiza el mundo, desde el punto de vista exterior. Él no tiene nada contra el nazismo, en realidad él escribía los discursos a Hitler, que es bastante, ¿no? Y hay mucha literatura sobre este tema. Hay un libro de un chileno que se hizo famoso hace unos años, se llama Víctor Farías, que escribió un libro sobre Hegel y el nazismo. Pero en realidad la cosa estaba estudiada de antes también, ¿no? O sea, Heidegger era nazi, es claro eso. Era del partido nazi y era nazi él. Sin embargo, tenía ese amorío con Canadá. Sí, bueno, sí, desde el punto de vista personal era sí, no fue muy fiel a su esposa, parece. Ahora en los diarios aparecen todas esas cosas, esas investigaciones, en los diarios europeos que se ocupan de problemas culturales. Lo leí hace poco en el Corriere de la Sera, toda la investigación sobre las aventuras de Heidegger. Está el libro de las cartas de Erich Hannah Arendt, que se lo regalé un amigo. Estaba estudiando esto y son esquelas que se mandaban, pero era judía, entonces estaba todo el conflicto de él con una judía, ¿no? Un nazi. Con un nazi con una judía. No tenía que preguntar algo porque se me borró. No, es que este autoparecer del espíritu se realiza más claramente en la mitología que en la filosofía. Eso mismo. En la religión. Eso no es Nietzsche. Sí, es Nietzsche, sí. Detrás de Heidegger está Nietzsche muy presente. Bueno, empezando porque él hizo un estudio muy serio de Nietzsche. Dice que todavía no estamos preparados para Nietzsche y para Kierkegaard, ¿no? Pero él reconoce esta autoría de esta idea primera de que detrás de la técnica no alcanza, que hay que ir detrás a este estado previo que sería lo mismo, lo literario, lo poético. ¿Lo reconoce como autoría de Nietzsche o se lo propone como una impresión propia de él? No, él más bien lo propone como algo propio, aunque todas sus obras son un radicarse en la filosofía de los autores anteriores. Hay que reconocer que Heidegger es un gran filósofo, o sea, lo que él habla con una técnica fenomenológica